Es un avivamiento lleno de luz en todos los rincones. Gana Jesús, puedo ver que ya llegó el Salvador. Es un gran movimiento lleno de poder. Los enfermos se sanan, milagros se ven. Puedo ver que tu reino ya está aquí. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. El designio del cielo sigue siendo el mismo, que ames al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amén. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. No me vayan a asustar, que no les voy a predicar del fin del mundo. Apocalipsis 2, versículo 1. Y el título de la prédica es Vuélvete a tu primer amor. Dile a la persona que está a tu lado, vuélvete a tu primer amor. ¿Alguna persona aquí alguna vez ha estado enamorado? ¿Sí? ¿Y cuáles son esas características de una persona cuando está enamorada? 1, siempre vive pensando en esa persona. 2, vive elevado, no sabe ni lo que hace. 3, una característica de un enamorado es que siempre vive hablando de esa persona. Y 4, una característica de una persona que está enamorada, tragada, es una característica que esa persona a todo momento se le ve la pasión que tiene por esa persona. Amén. Hay una iglesia en el mensaje del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Una iglesia poderosa, una iglesia que en sus comienzos fue conocida con el poder del Espíritu Santo. No fue una iglesia cualquiera. Cualquiera de ustedes, les aseguro, que hubieran querido estar en la iglesia de Éfeso. Si a los de Éfeso hoy en día le podemos preguntar, ¿quién era tu apóstol? El apóstol Pablo, o sea, el que escribió las 17 epístolas de la Biblia. 17 libros de la Biblia. No tenían a cualquiera. No era cualquier iglesia. Señores, la iglesia de Éfeso era una iglesia fundada por el apóstol Pablo, nada más ni nada menos. Y si le preguntáramos, ¿y quién era tu pastor? Nada menos y nada más que Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo. 2 cartas fueron escritas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. O sea que eso era una iglesia de avivamiento, explosiva, una iglesia impresionante. Yo quiero que te metas en el contexto de la historia. La iglesia de Éfeso era una iglesia dinámica, una iglesia de disciplina, una iglesia que nos muestra la perseverancia, que nos muestra varios valores que nos dan a entender que la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia, era una iglesia donde Dios se glorificaba grandemente. Para entender lo que es la iglesia de Éfeso tenemos que entender en qué posición estaba ubicada Éfeso. Éfeso estaba ubicado en Asia preconsular, un lugar donde era como un lugar donde llegaban todas las embarcaciones, ya que era conocido como uno de los puertos marítimos más importantes de ese lugar. Es decir, que en ese lugar llegaban de un lado y de otro gente de todos lados, y tiene el problema de las grandes ciudades cosmopolitas, el problema de las ciudades donde hay personas, donde llegan muchas clases de personas, siempre ha sido el mismo en la historia. Había problemas en la parte de la sexualidad, había mucha prostitución y obviamente había la idolatría. La ciudad de Éfeso es conocida como uno de los principados más grandes que ellos adoraron, llamada Diana de los Efesios, las cuales ellos adoraron,
y rindieron culto. Pero es aquí donde el apóstol Pablo, él no va con palabras de persuasiva sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder, para que vuestra sabiduría no sea fundada en las cosas de los hombres, sino que sea fundada en las obras, para que las personas puedan ver que no es el hombre, sino es Dios el que siempre es glorificado. Amén. En este momento de la historia quiero introducirte para que entiendas un poco la situación de esta iglesia. Pero el apóstol Pablo empieza a predicar y empieza a ocurrir una serie de manifestaciones tan grandes en esa iglesia, que si nos preguntáramos cuál de las 7 iglesias es la más importante de las 7 iglesias del Apocalipsis, podríamos hablar que la iglesia más importante es sin lugar a duda la iglesia de Éfeso. Sin lugar a duda la iglesia más importante de las 7 iglesias, la más grande, la que tenía mejor organización, la que tenía mayor dinamismo, la que tenía mayor perseverancia, era la iglesia de Éfeso. Sin lugar a duda, la iglesia de Éfeso era una iglesia apostólica. Amén. Era una iglesia de un pastorado fuerte con Timoteo a su lado. Vamos a leer el contexto de la historia. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia increíble. Pero siempre hay un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Yo sé que muchos en estas palabras no decimos amén, pero es palabra de Dios también. Amén. Muchos de nosotros pactamos cuando Dios nos dice: Dios te va a hacer el gran millonario, te va a dar la casa, te va a dar el carro. Pero deberíamos pactar estas palabras cuando el Espíritu Santo también nos pega una zarandeada y nos dice, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Es más, me gustan más estas palabras porque este tipo de palabras nos lleva a nosotros a otra dimensión. Amén. Y mi intención hoy es llevarte a otro nivel. Amén. Por eso es necesario que pongamos atención a esta prédica. Y escúcheme bien. Hoy la pregunta es: ¿cómo está tu corazón con la persona de Cristo? Nótese bien que yo no te estoy preguntando ¿qué estás haciendo para Cristo? Yo te estoy preguntando ¿cómo está tu corazón con la persona de Cristo? No, yo no te estoy preguntando cuántos ayunos antes te hiciste por el Señor. ¿Cuánto hace un año temblaste y recibiste al Espíritu Santo? No, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando hoy, ¿cómo está tu corazón hoy con la persona de Cristo? ¿Será que sí lo estamos amando como lo deberíamos amar? Porque nosotros los cristianos pensamos que por lo que estamos haciendo, lo estamos amando. Pero este texto me muestra que no es así. Este texto, tú me puedes decir, no, pero es que yo estoy tocando la guitarra. ¿Y qué? Puedes estar tocando la guitarra y puedes no estar amando a Cristo. Puedes estar arreglando las sillas y puedes no estar amando a Cristo. Puedes estar haciendo muchas cosas para Dios y puedes no estar amando a Cristo.
no es lo que estás haciendo para Cristo, es si estás amando a la persona de Cristo. Ese es el problema y el gran problema de la iglesia. No es lo que hagas para el Señor, es que si lo estás amando verdaderamente a Jesucristo. Cuando uno está familiarizado con ciertas cosas, uno tiende a menospreciar las cosas donde uno está. Si uno vive con su familia, uno quiere otra familia. Si uno es pelinegro, quiere ser pelimono. El que es pelimono quiere ser pelinegro. El que es churco quiere ser lacio y el que es lacio quiere ser churco. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Verdad que sí, hombres? Así somos. Tendemos a menospreciar ciertas cosas y sobre todo las que estamos más relacionados. Es por eso que como cristianos que llevamos tiempo en la iglesia, tendemos a menospreciar ciertas cosas del Señor. Pero esa no debería ser la actitud de la iglesia de hoy. Amén. Nos familiarizamos tanto con lo que tenemos que necesitamos a la persona de Cristo. Mi pregunta es, ¿cuántos mensajes más necesitas escuchar? ¿Cuántas prédicas más necesitas escuchar? ¿Cuántas canciones más de Dios necesitas que salgan al mercado? ¿Cuántas profecías más necesitas para que en ti haya una transformación de Cristo en tu vida? ¿Cuántas cosas más necesitas de parte de Dios que Él haga para que tú lo puedas amar? El problema de la iglesia de hoy no son, escúchame bien, el problema de la iglesia de hoy no son los predicadores. Es que nosotros como iglesia no estamos amando a Jesucristo. Es necesario como iglesia tener esa pasión por Cristo, esa pasión que nos consume, esa pasión que tú digas, necesito estar hoy con la persona de Jesucristo. Yo he venido a preguntarte, ¿cómo está tu corazón hoy con Cristo? Es necesario que reflexiones y no me contestes, sino realmente te preguntes ahí en tu corazón, ¿realmente sí estoy haciendo las cosas para Cristo? ¿Sí lo estoy amando como lo debería amar? ¿Sí paso tiempos con Él? No, ¿qué haces para Él? Porque ahí te vuelvo y te pongo el ejemplo de Marta y María. Marta trabajaba mucho para el Señor. María prefería escoger sentarse a los pies del maestro. Y Marta, ofuscada porque ella estaba haciendo todo, le dijo, María, usted anda ahí de vaga. Y entonces Jesús se metió y le dijo, no, espérate. Ella ha escogido la mejor parte. Jesús no le dijo, Marta, tú estás haciendo mal. No, y le dijo, Marta, estás trabajada y cansada. Dios no le estaba diciendo, Marta, tú estás haciendo muy mal, te vas a ir al infierno. No, de ninguna manera. Ella estaba trabajando para la obra del Señor. Pero María había escogido una mejor parte, estar en comunión con el Señor. Entonces, el verdadero cristiano tiene que ser una persona, primeramente, que ame a Dios, que esté en comunión con Dios todos los días y después, si vaya a la obra de Dios, a trabajar como es debido. Amén. Es necesario que ames a la persona de Cristo. Pero me he dado cuenta como cristiano que ya llevo mucho tiempo, cuando en los pequeños comienzos siempre buscábamos al Señor porque nos sentíamos inseguros. Es decir, yo buscaba a Dios para que me diera un mensaje, para que por favor delante de tanta gente me respaldase. El guitarrista buscaba a Dios porque quién sabe si tocaría mal porque era su primera vez. El que tocaba el bajo buscaba a Dios porque quería tocar bien porque no lo sabía, pero le estaba pidiendo a Dios que le enseñara. Pero llegó un momento en el que ya sabemos hacer tan bien las cosas, ya sabemos cómo se predica, ya sabemos cómo se canta, ya sabemos cómo se hacen todas las cosas, ya sabemos cómo acomodar las sillas, que en un momento decimos, ya no necesito la persona de Cristo. Es más, no es lo que decimos, es la actitud que estamos mostrando. Es la actitud al no buscar a Cristo en comunión, a no buscarlo a Él en oración, que estamos diciendo, no, Cristo,
Yo ya sé hacer las cosas. Es decir, yo ya sé cómo predicar, yo ya sé cómo cantar, yo ya sé cómo tocar el bajo, tocar la guitarra, yo ya sé cómo hacer todas las cosas, sé cómo acomodar las sillas, yo ya sé. Y esa actitud fue la que poco a poco fue teniendo la iglesia de Éfeso. En un comienzo, wow, espectacular, pero en un momento perdieron su primer amor. Yo quiero que investigues hoy en día dónde está la iglesia de Éfeso. ¿Sabes qué le pasó a la iglesia de Éfeso? En Asia preconsular no existe, porque toda iglesia que pierda el primer amor tiende a ser eliminada y no a existir. Es necesario tener amor por Cristo. Es necesario que nos apasionemos. Es necesario que le busquemos. Es necesario que le digamos, Señor, vuélvenos a llenar. Amén. Es necesario que digamos, Dios mío, sin ti no quiero lo demás. Sin ti no quiero, Señor. Podré tener mucho talento, pero si tú no vas conmigo, yo no voy a salir adelante. Amén. Lo primero que me muestra esta prédica o este contexto de esta historia es que uno puede estar comprometido con las cosas de Dios y no tener pasión por Cristo. Es decir, es posible cantar sin amar a Cristo. Es posible tocar un instrumento sin amar a Cristo. Es posible hacer muchas cosas para el Señor, pero no amar al Señor de la obra. Ay, 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 ay. ¿Sí me estás entendiendo? Es posible estar haciendo muchas cosas para el Señor y no estarlo amando como lo debemos amar. Lo segundo que me muestra este contexto es que podemos estar doctrinalmente y fundamentalmente correctos y no estar amando a Jesucristo. La iglesia de Éfeso, wow. Mira lo que dice la iglesia de Éfeso. Dice, primero que todo, mira lo que le dice Dios al Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ay, las obras en el original griego, obras es energón. El Señor les está diciendo, yo conozco tu energía. Yo conozco que eres latino y cuando haces algo lo haces con pasión, lo haces con sabor. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, yo conozco, el Señor está reconociendo que es una iglesia de obras. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, que la iglesia de los Efesios había mostrado tener obras poderosas, porque el mismo Señor Jesucristo reconoce, yo conozco tus obras, yo conozco tu energón, conozco tu energía, que le metes pasión a la cuestión. Pero es necesario que te vuelvas a tu primer amor. Es necesario que tengas esos tiempos conmigo nuevamente. Lo segundo que dice, yo conozco tu arduo trabajo. No, es que yo no te estoy hablando de una iglesia perezosa. No te estoy hablando de una iglesia dinámica, una iglesia activa, una iglesia que me está diciendo que también conoce su arduo trabajo. Es decir, que a seguir puede ser que esta iglesia estaba pasando por un momento de crisis, pero el Señor reconoce que era una iglesia de trabajo, que trabajaba, que se esforzaba. El Señor te dice hoy, yo conozco que sigues dando. Yo conozco que a pesar de la situación, tú sigues viniendo a la iglesia. Yo conozco que a pesar de tu dolor, tú sigues viniendo a la iglesia. No es que yo no te estoy hablando de las personas del mundo, es que el Señor te está hablando hoy, iglesia, a ti. Yo conozco que a pesar de todo, tú te has mantenido aquí viniendo y yo te lo reconozco y te felicito, pero es necesario que vuelvas a tu primer amor. Es decir, que el Señor te está reconociendo, que Él conoce tu trabajo. Él sabe que te has desgastado por la persona de Cristo. Él sabe que has trabajado. Él sabe, Él lo sabe. Él te está diciendo, yo lo sé, pero vamos, es necesario que cambiemos la rutina. Es necesario que te vuelva a apasionar, para que ya no hagas las cosas como por responsabilidad,
sino hagas las cosas porque te salen del corazón, apasionado, porque te nace, porque para ti esto se ha convertido no en una rutina, sino en una pasión. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que más adelante le dice: yo conozco tu paciencia y conozco que estás determinado a llegar. Es decir, que el Señor conoce la paciencia que has tenido, que has perseverado, que por más de las pruebas, que por más de las crisis, has seguido viniendo, has seguido cambiando. Pero el Señor te dice: eso no es necesario. Eso era necesario, pero sin dejar de hacer lo otro. Es bueno ser trabajoso, es bueno tener energía para hacer las cosas, pero lo mejor de todo es estar apasionado por la persona del Señor. Amén. Lo mejor de todo, sí, es bueno tener paciencia para saber esperar las cosas. Esta es la iglesia ideal para que tú crees un modelo de iglesia. Tenía todo lo que una iglesia grande podía tener. Yo me imagino que esta iglesia tenía bastantes miembros y en su estructura era una iglesia poderosa. Pero aunque su estructura era poderosa, le hacía falta lo más importante: la esencia. Volvamos a la esencia y veremos grandes cosas. Amén. Volvamos a la esencia y verás que vamos a ver una iglesia poderosa y cambiante. El problema de esto es que en el proceso es cuando se pierde el primer amor. Es en el proceso cuando nosotros perdemos el primer amor. Y nótese que es que lo perdemos, no es que nos lo quitan. El Señor dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿De quién es la culpa? Mía. Porque la palabra has perdido, ¿sabes qué significa? Porque has abandonado tu primer amor. Porque has abandonado, porque me has dejado a un lado. Yo quiero decirles algo: el Señor es tan, pero tan celoso, que aún si tú le dedicas más a la obra del Señor que al Señor, Él te lo va a reclamar. Y te va a decir: yo sé que me amas, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco tu perseverancia, pero yo tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el Señor no está bravo, Él está triste. Él se siente triste. Esto es como cuando el novio le dice a la novia: no, pero has perdido la pasión que sentía por ti. Le está reclamando y le está diciendo: no, sí, yo conozco que sí me haces el arroz rico y todo eso, pero no. Yo conozco que sí me has esperado, pero no sé, te falta el sabor, la pasión, algo has perdido en el camino. ¿Qué es lo que te ha pasado con Cristo? Porque cuando Cristo entra por la puerta, el mundo sale por la ventana. Es verdad. ¿Por qué nosotros como cristianos estamos dejando entrar tantas cosas del mundo a nuestra vida? ¿Por qué? Porque hemos dejado su primer amor de un lado. Y parece que empiezan a meterse las cosas a la iglesia y como que nosotros no nos damos cuenta. Empiezan a pasar cosas en la iglesia y cuando hablo de iglesia, hablo también de la estructura, pero hablo, ¿quién es la iglesia de Cristo? Alguien que me conteste. Entonces sí tienen bien la estructura. La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. La iglesia no lo hace un lugar, la iglesia la haces tú y todos los que están aquí somos la iglesia del Señor, amén. Pero ¿por qué estamos permitiendo y dejando cosas que no son? Y parece que lo primero está en último lugar. Y lo que antes era en último lugar, ahora está siendo el primer lugar. Vuélvete de donde has caído, es lo que el Señor dice. Primer paso. Y tú me dirás: Manuel, quizás lo que tú estás hablando es verdad. Quizás lo que tú estás hablando me está tocando, me está llegando. Dios me está hablando a través de ti. ¿Cómo hago para salir de esa cuestión? Y es cuando esta palabra me bota 3 de los secretos más poderosos que yo conozco. Lo primero que el Señor le dice a esta iglesia: mira de dónde
has caído. Mira de dónde has, ¿qué? Caído. Mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído. ¿Qué fue lo que te hizo perder la pasión por Cristo? ¿O fue que la prosperidad te hizo daño? ¿O fue que cuando estabas preocupada y yo te quité la preocupación, eso fue lo que te hizo daño? ¿O es que quieres que te mande otra vez la preocupación para que vuelva tu primer amor? ¿Qué fue lo que te hizo daño? ¿Por qué estás volviendo a escuchar esa música que a mí no me agrada? ¿Por qué estás permitiendo que tus hijas hagan cosas que no me agradan? ¿Qué fue lo que perdiste en el camino? Que se te bajó la pasión y ya por Cristo vas, pero como por cumplir. Pero en sí, en tu corazón, realmente no hay un apasionamiento por el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que te hice, dice el Señor? ¿O qué fue lo que yo hice en ti? Que ya no hay la misma pasión que antes había cuando tú llegaste a los primeros comienzos del Señor. Lo segundo es, arrepiéntete. Es decir, que la palabra me dice primero, mira de dónde has caído. La primera actitud para salir de algo es reconocer. Cuando una persona no reconoce, listo, no se puede hacer absolutamente nada por esa persona. Pero la primera actitud, y por eso es que Dios nos manda, y la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Es porque lo primero que tú tienes que mirar y reconocer es que has perdido tu primer amor. Que en un momento le abandonaste, en un momento lo dejaste. Entonces el Señor te está diciendo, primero que todo, lo que quiero que hagas es reconoce que lo hiciste. Reconoce que me perdiste. Reconoce, porque las cosas que están pasando en tu hogar no son culpa mía, son causa de que dejaste tu primer amor. ¿O dónde estaban esas noches de oración cuando te levantabas a las 3 de la mañana y hablabas conmigo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Por qué ya no lo haces? ¿O fue que te hizo daño que yo te prosperé? ¿O fue que te hice daño que yo te coloqué en el púlpito? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Que tu amor ya no es el mismo por el Señor. ¿Será por una bendición? ¿Seremos que nosotros como seres humanos somos tan ingratos con Dios? ¿Sí? ¿Será por eso que cuando Dios nos bendice como que no le buscamos y cuando estamos en necesidad, entonces es que le vamos a buscar? Cuando tú estás en bendición, es cuando más le debes buscar a Dios. Es la fórmula para estar siempre en bendición. Siempre. Miren, yo les voy a decir algo sabio. ¿Quién necesita más oración? ¿Y quién necesita más estar parado firme? ¿A quién lo persigue más la tentación? ¿Al que está enfermo o al que está sano? ¿A quién le persigue más la tentación? Es cuando más debo orar para mantenerme entonces sano. ¿A quién es el que le viene más tentación? ¿Al que tiene plata o al que no tiene? Al que tiene, porque el que no tiene no puede ni comprar lo que no. Lo invitan a fumar, no tengo plata. No tengo. ¿Sí me hago entender? Si es al que tiene, el que le llega la mayor tentación, entonces cuando a mí me llega la bendición es cuando más debo meterme con Cristo y apasionarme con Cristo. Para que entonces su bendición sea sin límite y Él me pueda confiar toda su bendición. ¿Has entendido por qué Dios no ha bendecido a su iglesia como la debe bendecir? Es porque cuando Dios trata de bendecir a su iglesia, es cuando más la iglesia muestra ingratitud en su corazón. Y Dios dice, si te sigo bendiciendo económicamente, te pierdo como hijo. Venga para acá eso. Y eso es lo que empieza a pasar. Pero cuando tú te apasionas realmente por Cristo, y Dios te bendice y te apasionas más por Cristo, y Dios te bendice y te apasionas más por Cristo, entonces es como la escritura, de gloria en gloria y de gloria en gloria vas, y tu resplandor nadie lo va a ver. Amén. Yo sé que muchos a veces a estas palabras no le decimos amén, pero es palabra de Dios. Debemos decirle amén también, ¿sabes? Porque cuando Dios nos exhorta, es cuando también debemos decir amén. Dios, tú me pegas una zarandía, pacto por esa palabra. Porque pactamos por lo que te digo. Te vas a ser el millonario de este año. Dios te va a dar la última casa. Y todo eso está bien.
Pero ¿por qué no pactamos también cuando Dios nos pega una revolcada? Y nos dice, usted está haciendo mal, me dejaste, te secaste en el camino y has dejado tu primer amor. Te secaste, estás seco, no hay nada en ti. Lo único que hay son obras y las obras no salvan. Vuélvete a tu primer amor. Por eso mi pregunta hoy fue, no qué has hecho para Cristo, sino cómo está tu corazón hoy, con la persona de Cristo. ¿Será que si hoy el Señor viniera a este lugar, nos podríamos presentar a Él y decirle, Dios, ¿realmente yo te he amado? ¿O qué? ¿O se te olvidó las veces que cuando tú estabas en el primer amor lo buscabas? Mira lo segundo, arrepiéntete. Y mira lo último que Dios le dice y es lo más impresionante. Por eso este capítulo me ha hecho reflexionar y muchas veces buscar la presencia de Dios aún con más fuerza. Porque lo tercero que le dice, vuélvete a las primeras obras del comienzo. Entonces te voy a dar la solución para salir de esta problemática, para salir de este lugar donde uno se encuentra en la insatisfacción, donde uno hace las cosas como por hacer, donde uno va al culto, lo único que nos cambiamos fue de religión, de cristiano pasamos a católico, pero seguimos yendo todos los domingos y ya. En el proceso se perdió la pasión por Jesucristo. En el proceso como que perdimos realmente la esencia. Entonces el Señor les dice, lo primero es, reconoce que estás mal. Si tú no lo reconoces, bueno, allá tú. Lo primero que tienes que reconocer es que estás mal. Lo segundo, arrepiéntete. Pídele perdón. Yo no hablo de un arrepentimiento. Ya se van a decir, ay, el arrepentimiento es del Nuevo Testamento y solo uno se arrepiente una sola vez, como por ahí he oído algunos. No, el arrepentimiento, yo no estoy hablando del arrepentimiento de Señor, ven a mi corazón. Yo lo que estoy hablando es del arrepentimiento que tú le dices, Señor, te fallé, perdóname, Dios. La humildad de reconocer que le fallaste al Señor y decirle, de verdad, Señor Jesús, yo te fallé, yo hice mal, perdóname, Señor. Cuando tienes esa clase de actitud, estás a punto de encontrar nuevamente el primer amor en tu vida. Y lo tercero, vuélvete a hacer las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras que hacías al comienzo? A ver, los voy a llevar a las primeras obras que ustedes hacían al comienzo. ¿Alguno de los que está aquí se acuerda el primer día que se convirtió? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero no, yo no les hablo cuando aceptaron solamente al Señor, sino cuando ese día usted dijo, ¡ah! Este día cambió mi vida por completo. Este día me voy a entregar a Cristo. ¿Sí te acuerdas ese día? Que tú lo tienes hasta anotado y te puedo preguntar el día, la fecha, la hora, los segundos y me los dice. ¿Sí te acuerdas, verdad? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus primeras obras en esos comienzos? ¿Que te parabas a las 3 de la mañana y escuchabas su voz? ¿Que cuando la gente estaba ministrada tú no estabas pendiente de las personas, sino tú querías más del Señor? ¿Qué otra cosa? Que solo querías estar cantando en la iglesia, adorando, que si te hablaban de Dios, a todo el mundo le estabas hablando de Dios, querías hacer su obra, parecías como un muñeco eléctrico, no sabías qué hacer. Ibas a las vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y no, eso no importaba si, no es que no lo siento, es que no importa que no lo sienta. Es que ¿quién dijo que la fe es un sentimiento? La fe es una decisión, señores. La fe, uno decide estar en Cristo o no estar en Cristo. No es que no lo siento, no importa. Estaba desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, vigilias, imagínate. Y no se cansaba, no le importaba. Lo que le interesaba era estar en esa vigilia. Y no, lo que pasa es que no lo siento. No importa porque de repente llegaba donde estaba una viejita y la viejita se arrodillaba y comenzaba la viejita ramantara, namantaya. Y entonces empezaba la persona a decir, oye, aquí está la presencia de Dios. Y empezaba con la electricidad y la gloria de Dios caía. ¿Me hago entender? Es que te vuelvas nuevamente a las primeras obras que estabas haciendo al comienzo. Tú llegabas a ese lugar y como que Dios te tocaba, Dios te hablaba, tú llorabas, eras tan sensible que estabas dispuesto a recibir de todas las personas. No querías al pastor, no querías la gente que estaba a tu alrededor, querías a la persona de Cristo. Nuevamente, vuélvete a esas primeras obras. Vuélvete
a esos primeros comienzos y vas a ver una gloria tan poderosa en tu vida. Una gloria poderosa en tu vida que tú vas a decir, soy el hombre más feliz de esta tierra. Solo la presencia de Dios. Mire, lo hemos intentado todo. Lo hemos intentado todo. Hemos madrugado, hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas. Y créame, yo sé por qué te digo, no nos ha trabajado. Lo has intentado todo y no te ha trabajado. ¿Por qué no intentas volverte a tu primer amor? Y verá que sí te va a trabajar la cuestión. Y verá que el negocio sí empieza a prosperar. Y verá que todo lo que empiezas a hacer en tu vida le empiezas a encontrar el sentido. Y verás que vas a poder dormir noches de paz. Y verás que vas a poder ver la bendición en tu casa y la vas a poder disfrutar. Porque bendición sin el Espíritu Santo no es bendición. Simplemente es una bendición disfrazada de insatisfacción. Porque tú piensas que serás feliz cuando seas el multimillonario del año. Pregúntale a los multimillonarios del mundo si son felices. No lo son. Tú piensas que serás feliz cuando encuentres al príncipe azul. No lo vas a hacer tampoco. No lo vas a hacer. Aún le encontrarás a ese príncipe azul, si no es un sapo verde que te encuentras. Le encontrarás insatisfacción, aún si es ese. No vas a encontrarle satisfacción a nada en tu vida. ¿Sabes cuál es la diferencia de Salomón a la diferencia de David? David decía, en todo esto me gocé con el Señor. Todo lo que hice en el Señor me deleitó, porque de día y de noche estaba sobre mí su mano. Era impresionante. ¿Qué dice Salomón? Salomón dice, no, todo es vanidad, todo no sirve para nada, todo es insatisfacción, todo es dolor de cabeza. Léete el libro del predicador, Eclesiastés. ¿Por qué Salomón a todo le encontró fastidio? Dijo, el trabajo lo que causa es fatiga, insatisfacción, las mujeres desgastan, el juego, todos los placeres lo probé. Y me encontré insatisfecho. Y encontramos al papá de este muchacho satisfecho en todo lo que hizo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la presencia de Dios. Puedes tener plata y puedes no dormir. Es que entiéndeme, que la diferencia que marca en tu vida algo es la presencia de Dios. Puedo dormir si quieren en la casita más humilde, pero tener la presencia de Dios, y ahí va a haber la paz, la tranquilidad, va a haber la armonía. Ahí se va a parar una estrella, van a llegar una compañía de pastores. ¿Dónde estaba Jesús cuando nació? Estaba en un pesebre, y ese pesebre comenzó a llenarse. No importa dónde te pares, si tienes la presencia de Dios, vas a ser un campeón. Oh, donde te pares, las cosas van a empezar a florecer. Mira el ejemplo de Jesús. Jésús llega y María no había un hostal, no había un lugar donde quedarse. Y María dijo, no, ya voy a tener a mi niño. Bueno, busquemos un pesebre. Pero ¿qué es un pesebre? No arregladito como se ve ahora, limpiecito, sin cacas y nada, no. Eso no era así. Era un establo donde estaba el popó de la vaca, el popó del otro. Ahí estaba. Pero ¿qué pasó? Miren en realidad lo que empezó a pasar. El niño, el Hijo de Dios, el unigénito Dios, el Verbo hecho carne. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús, porque Él vino por ti a morir. Y esa es tu fe. Pero ahí nació Jesús, en un establo, en un lugar. ¿Y qué pasó? De repente, una estrella del oriente se posa sobre ese pesebre. No es como lo muestra Hollywood, que fueron los 3 reyes magos, el negrito, el otro, no. Ni siquiera sabemos si era negro. Y pónganle cuidado.
Era una compañía de pastores, una compañía de reyes que vinieron y adoraron al niño. Y yo me imagino que el dueño del hotel decía, pero ¿qué está pasando en ese establo? Primero estaba lleno de caca, de popó. Ahora está lleno de reyes. Reyes del oriente vienen, pastores vienen. Eso, hay una revolución en ese pesebre. ¿Qué es lo que está pasando? Es que si Cristo viene a tu vida, puedes estar en un pesebre, pero va a haber una revolución, va a haber una bendición tan grande que todo se te va a posar sobre ti. Y tú vas a decir, realmente es Jesucristo el que puede cambiar mi vida. Es Él, es Jesús. Es Jesús el único que puede cambiar tu vida. Amén. Y es Jesús la única persona que va a poder cambiar tu vida, entiéndelo. Espero que hayan agarrado los pasos. Primero, mira de dónde has caído. Segundo, ¿qué vas a hacer? Arrepiéntete. Y tercero, vuélvete a tu primer amor. Vuelve otra vez a las lenguas. Que se te corra la pestañina de tanto llorar. Sí, eso es bueno. Que se te vaya el pelo así, aquí con un poquito empegostado de tanto llorar. Que se te salgan, ya sabes, los mocos. Pero que realmente se note que en ti hay pasión de Jesucristo. Que realmente diga, que se te espeluque, que otra vez la electricidad entre dentro de ti. Créame, lo necesitamos para hacer una iglesia que ama al Señor Jesús. Créame. Hemos intentado de muchas maneras y nada nos ha funcionado. Pero sabes, yo conozco al hombre, yo conozco realmente la felicidad. Y yo quiero realmente decirte, el único que puede cambiar tu vida es el Espíritu de Dios. Présteme atención acá un momentico. Mírenme para acá, yo sé que están mirando a las niñas durmiéndose y toda la cuestión. Pero ¿sí es porque han perdido el primer amor? Cualquier cosa los distrae de la persona de Jesucristo. Préstenme atención acá. Como persona, créanme, yo les puedo decir, la persona que tenga la presencia de Dios será la persona más feliz. Mire, ustedes no se imaginan la felicidad que me da encontrarme todas las noches con la persona de Dios. Yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de una relación. De que Dios, el Señor Dios viene a hablar conmigo y yo hablo con Él. Un día, todos los días yo le lloraba y le decía, Señor, tú eres mi amigo. Y siempre le decía, Señor, tú eres mi amigo. Y eso me quebrantaba a mí el corazón. ¿Sabes por qué me quebrantaba el corazón? Porque para mí es un honor ser amigo del Rey de Reyes. Yo no soy amigo del Rey de España, yo soy amigo del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo. Yo soy amigo del Todopoderoso Dios. Entonces yo llorando le decía, Señor, cierto que tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Y eso quebrantaba mi corazón, eso tocaba las fibras más profundas de mi ser. Pero empezó a pasar algo. Siempre yo le decía esto al Señor. 2 años y medio pasaron, 3 años, 4, 5 años relacionándome con la persona de Dios. Y un día estaba llorando en mi habitación, lo que siempre me quebranta, Señor, tú eres mi amigo. Señor, tú eres mi amigo. De repente, el Señor voltea para que yo mire un afiche que hay en el cuarto de mi hermana, una parte que hay ahí colgado en el techo. Y decía, mira, Manuel, Friends Forever. Vamos a ser amigos tú y yo por siempre. Ahora no fui yo el que le dije al Señor, fue el Señor que me dijo, tú has dicho que vas a ser mi amigo. Yo digo que yo soy amigo tuyo por siempre, por siempre, por siempre. Una amistad con el Señor es lo que necesitas en tu vida. Es la pasión de tenerle contigo. Yo te hablo de que te vuelvas a las primeras cosas.
Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a las veces que te quedabas pegada en lengua y que cuando te iban a decir habla español no podías, porque era tanta el fluir y la gloria que salía por ti que no podías parar de hablar en lengua. Era algo impresionante. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete cuando Él te conquistó. Vuélvete cuando Él te volvió a llamar. Vuélvete a su primer amor. Es necesario, iglesia, es necesario, cuerpo de Cristo, es necesario, persona, joven, jovencita, señor, señora que me escucha. Lo que ustedes necesitan es a Cristo en sus vidas. Lo que ustedes necesitan es a Dios. Es necesario que le digan a Dios. Es necesario que la iglesia le diga a Cristo: Cristo, méteteme por dentro. Méteteme por dentro, Jesucristo. Méteteme por dentro, porque he hecho unas cosas del mundo que no debería hacer, pero yo quiero hacer tu voluntad. Es necesario que vuelvas a un genuino arrepentimiento. Arrepiéntete de donde has caído y vuélvete. Yo me acuerdo cuando te mandaba en visiones, dice el Señor. Yo me acuerdo que era tanto el apasionamiento que cuando me hablabas, lágrimas corrían y tú me decías que ibas a ser mi esposo. Tú me decías que ibas a ser mi esposa. Yo me acuerdo de las veces que te levantabas 4 de la mañana y me adorabas y me clamabas y lágrimas corrían por tus ojos diciéndote que yo era el amor de tu vida. Oh sí, dice el Señor. Yo me acuerdo de todas esas cosas que tú hiciste para mí, pero es necesario que te vuelvas. Vuélvete. Yo les estoy diciendo que se vuelvan. Cristo los está esperando. Cristo les está esperando. Con esto les voy a contar una historia bastante hermosa. Un viejito había en un momento perdido su comunión con el Señor y se fue donde el pastor de la iglesia. Y este ancianito, este viejito, le dice al pastor de la iglesia: realmente yo siento que estoy haciendo las cosas más por religión, ya porque me he acostumbrado a venir a la iglesia, que realmente porque hay una pasión. ¿Qué puedo hacer? El pastor le dijo: lo que tienes que hacer es poner una silla. Pon una silla todos los días y habla conmigo ahí en la silla. Y el viejito dijo: listo, eso es lo que voy a hacer. El viejito todos los días se encerraba en su habitación y cerraba la puerta para que no lo mirara su hija, porque diría: no, este ahora sí se volvió loco. Y el viejito todos los días oraba y le hablaba a la silla y hablaba y hablaba. Pero un día el anciano, el viejito, partió con el Señor. Pero el pastor quedó muy conmovido con la noticia de este hombre. Y un día se encontró a la hija que iba caminando y le dijo: cuéntame, ¿qué es de tu papá? Cuéntame, ¿qué es de la vida de tu papá? Partió con el Señor, me imagino. Dijo: sí, pastor, más lindo lo que pasó, pastor. Ay, pastor, si yo le contase qué le pasó a mi papá. Imagínese que pasó algo muy extraño. Y yo le quiero preguntar a usted por qué pasó eso. Yo dejé a mi papá antes de ir a la tienda. Él estaba vivo. Cuando yo regresé, él estaba muerto, pero no estaba en la cama. Estaba abrazado con la silla. ¿Qué era lo que él estaba haciendo abrazado con la silla? Él vivió y murió con el Espíritu Santo. Murió en los brazos del Señor Jesucristo. Murió con Dios, el amigo verdadero, el que no te deja cuando estás mal, el que pega el pecho por ti, el que murió por ti, el que no te dejó cuando no tenías plata, el que no te dejó cuando no tenías marido. El Señor Jesucristo siempre ha sido fiel. Más bien tú eres el que ha sido infiel. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras que en un comienzo hiciste, para tener su presencia, para vivir siempre con Él. Es necesario que te vuelvas nuevamente a decir: Señor, yo quiero eso, Señor. Yo quiero volver a sentir esas lágrimas. Yo quiero volver a sentir esos primeros comienzos, cuando yo estuve contigo, cuando tú me tocaste. Oh, el Señor está en este lugar. O fue que la pareja, mira lo que me dice el Señor, o fue que la pareja que te conseguí, la que te hizo daño y te quitó el primer amor. No,
No puede ser nada. Nada, el designio del cielo es el mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué estás haciendo? Dice el Señor. ¿Por qué has dejado entrar el mundo a tu casa? ¿Cómo que pones a tus hijos a las cosas del mundo? ¿Qué es lo que están escuchando tus hijos? ¿En qué pasarela están? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te dice el Señor hoy. Tus hijos no son tuyos, son míos. Son aljabas en las manos del valiente. Ten mucho cuidado con lo que haces con tus hijos, porque tengo para ellas cosas de bien y no de mal. Es necesario que nos volvamos. Créame, yo sé por qué le digo. Necesitamos volvernos a la iglesia donde el borracho venga y de verdad haya tanto amor en nosotros que el borracho diga: esto no me sirve, y quede completamente libre. Es necesario que volvamos a la iglesia donde el poder de Dios era tan poderoso que viniera el adicto a heroína y no tuviera que consumir metanoia un año, sino que llegara y el poder lo sanara y ya no tiene que consumir metanoia ni nada. Queda libre por el poder del Espíritu Santo. Es necesario que volvamos a la iglesia, que el homosexual queda libre, que la lesbiana queda libre, que el brujo, que la bruja quedan libres. Es necesario que nos volvamos a los primeros comienzos para que veamos una iglesia de reforma y de avivamiento. Amén. Es necesario. Ok. Quiero llevarte. ¿Cuáles eran las primeras obras de la iglesia? De la iglesia de Éfeso. Yo te lo voy a decir. Hechos 19, si no lo has leído. La primera obra, había un énfasis poderoso en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, la iglesia de reforma, tiene que tener una palabra poderosa, una palabra que cambie, una palabra que transforme, una palabra que dé vida, porque aún los huesos vivirán por el poder de la palabra. Amén. Lo segundo que tiene que tener una iglesia de reforma apostólica es un énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Créame, yo sé por qué les digo. Es necesario que el Espíritu Santo nos empodere. Es necesario hablar en lengua. Es necesario dejarnos estremecer por Él. Es necesario que Él vuelva a nuestros campamentos. Uno de los grandes avivadores del mundo dijo: entre más grande sea tu arrepentimiento, mayor será tu avivamiento. Entre más profundo te arrepientas, entre más profundo le pidas perdón al Señor por lo que has hecho, más grande será tu avivamiento. Créeme, yo sé por qué te lo digo. Yo le pido perdón a Dios hasta por lo mínimo, y aún me quebranto, y aún veo que el respaldo de Dios en mi vida es poderoso. Arrepiéntete, arrepiéntete porque has caído bajo, pero hoy el Señor te quiere levantar. Hoy el Señor quiere que te muevas en una atmósfera donde el Espíritu Santo puede llenar el lugar. Esa era la segunda característica de la iglesia de Éfeso. La tercera característica, había una intervención divina. Había una intervención divina poderosa. Créeme, yo sé por qué te digo. Hay cosas que los consejeros no pueden hacer. Los consejeros no pueden hablarle a los demonios, porque se necesita poder de lo alto para echar fuera a los demonios. Es necesario que tengamos intervención del poder de Dios en nuestras iglesias. Lo cuarto, era una iglesia de reverencia. Algo que les pido a ustedes como cristianos realmente, y les he recalcado a algunas personas, es la reverencia. La iglesia católica puede ser de todo, y yo sé que hay cosas muy malas que hacen, pero si hay algo que admiro de ese pueblo es su reverencia. Cristianos, debemos ser reverentes ante la presencia del todopoderoso Dios. Debemos inclinarnos, debemos orar. Jóvenes, a veces veo que se salen cuando están ministrando. No lo hagan, sean reverentes a Dios y ustedes experimentarán a Dios en sus vidas. Vamos a doblarle el corazón a Dios. Vamos a arrodillarnos de nuevo. Vamos a hablar en lengua. Rapa canto, rapa calla, soy alanto, rapa calla. Vamos a hacer las primeras obras para que veas que en ti hay un avivamiento y pasión por Jesucristo. Y lo último, era una iglesia de adoración. De adoración.
Era una iglesia donde el cántico nuevo fluía. Era una iglesia donde la iglesia cantaba todos a la unísimo voz. Todos cantaban a la misma voz. No habían pusilánimes. No habían personas que le bajaban el ánimo a las otras. El sonido de la voz se podía escuchar en todo el auditorio. Era una iglesia realmente que amaba al Señor. Entonces nuestra premisa esta semana, acuérdense de mí, vamos a leer Hechos 19 y encontrarán los principios para una iglesia poderosa y una iglesia creciente. ¿Y cuál es la iglesia? Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Amén. Oh, ay, ay, ay. Amén, amén. Pero aquí te quiero botar el mayor de todos los principios. El Señor hace una advertencia poderosísima. Hazlo, porque si no lo haces, quitaré de ti tu candelero. Quitaré tu candelero. Ay, no. Quiero que me entiendas. ¿Sabes qué es que el Señor quite tu candelero? El Señor, ¿sabes qué te va a decir? Quédate con tu trabajo, quédate con tu estructura, pero yo me voy para otro lado. Es como decir comer comida sin sal. Es tener una red de discipulados sin que el Espíritu Santo intervenga. Oh, yo no quiero eso. Yo quiero un lugar donde el Espíritu Santo se manifieste, donde haya milagros. Sí, yo quiero un lugar donde los milagros sean el pan de cada día, donde las liberaciones sean el pan de cada día, donde los que vengan con problemas en su corazón sean sanados. Yo necesito, dice el Señor, una iglesia poderosa, una iglesia amante del Espíritu Santo. Amén. Es necesario, créeme. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? El candelero significa la influencia. Quédate con tu negocio, pero tu negocio no se va a llenar de gente, porque el único que llena a la gente, al único que yo conozco que lo siguen las multitudes, se llama Jesucristo. Pero si tú en tu negocio me metes a mí, entonces las multitudes van a llegar, no por causa tuya, por causa mía, dice el Señor Jesucristo. Es por causa de que el Señor está tanto contigo que tu negocio, tu sitio, tu lugar se va a llenar. Pero de lo contrario el Señor te está diciendo, si no lo haces, te voy a quitar la influencia. Quédate con tus predicaciones, quédate con lo que quieras, pero no vas a tener influencia con las personas. Puedes hablar muy sabiamente, puedes tener palabra de revelación, pero no le va a llegar al corazón a la gente, porque yo soy el único que da la influencia. Te quitaré el candelero, que es la luz. Te quitaré, la luz se coloca encima y no abajo. Porque algunos cristianos están pisoteados y me da tristeza decirlo, y no están arriba y no se ven resplandecientes. Es porque el Señor les ha quitado su candelero. Vuélvete a tu primer amor y el Señor colocará nuevamente el candelero. El poder de la influencia, el poder de hacer que las multitudes te sigan, el poder de hacer que todos los que estén al lado tuyo sientan al Señor. O ustedes están aquí por Manuel. No, ustedes están aquí porque en este lugar está Jesucristo, y no soy yo el que está hablando, sino la persona de Jesús hablando a través de mi espíritu. El Dios que te está diciendo, es necesario que te vuelvas a tu primer amor, y la influencia que yo te voy a dar es tan poderosa que todos lo van a ver y todos van a decir, realmente el Señor está con ella. Realmente el Señor está contigo, está contigo, está contigo. No lo van a poder negar. Todos se van a impresionar. Todos van a saber que Dios está contigo. No tendrás que esforzarte, no tendrás que trabajar tanto. Las células se te van a llenar, no por tus fuerzas, es porque Dios ha venido a ese lugar. Porque donde Dios viene, las multitudes vienen. Donde Él se posa, las multitudes se posan. A Él lo siguen las multitudes.
Yo quiero tenerlo a Él en plenitud. Es necesario que la iglesia diga: Cristo, méteteme por dentro, porque necesito cambiar esta sociedad con el poder de tu Espíritu. Es necesario. Tú quieres que se te llene ese restaurante, tú quieres que se te llene, ¿verdad? Búscame a mí, haz las primeras obras y verás que ese restaurante se te llena. Tú quieres ver lleno esa peluquería, ¿verdad? Búscame a mí primeramente. Si no, removeré tu candelero, removeré tu influencia. La gente ya no te verá más a ti. La gente ya no te verá como antes te veía. Te va a ver frío, te va a ver seco, te va a ver que te secaste. Ya no va a haber gracia de Dios en ti. Es necesario que te vuelvas al primer amor para que Él no quite la influencia que Él ha colocado dentro de ti. Amén. Oh Padre, levanta tus manos y dile: Padre, primero que todo, te quiero pedir perdón. Díselo: te pido perdón. Primeramente reconozco que he caído, Señor. Tú no me estás diciendo aquí que caí en fornicación. Tú me estás diciendo acá que el pecado es que dejé mi primer amor, que dejé ese tiempo de oración, que dejé ese tiempo de buscarte, que dejé ese tiempo de hablar contigo en la intimidad. Te pido perdón. Primero que todo, reconozco que fallé. Reconozco que puse en primer lugar algunas cosas que no debía haber colocado en primer lugar. Lo reconozco y te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Si coloqué la obra tuya antes que a ti, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname. Porque tú aquí me estás llamando la atención. Yo tengo que amar a Cristo, no estar obsesionado con su obra, sino amarte a ti, y la obra fluirá. Por ende, Señor, yo me vuelvo a ese primer amor. Me arrepiento de donde he caído. Haré mis primeras obras. Dile: volveré a buscarte en la madrugada, volveré a adorarte. Esa hora que te prometí te la volveré a dar a ti, Señor. Esa hora que yo prometí, que yo dije que iba a estar contigo, volveré a colocar esos tiempos de oración. Volveré a esas vigilias de la noche. Volveré a sentir tu presencia. Me alejaré de las cosas que me hacían pecar, Señor. Díselo a Dios. Volveré a las primeras obras de los Efesios, Padre. Volveré al primer amor. Volveré a tu primer amor. Créame, yo sé por qué te estoy diciendo. Es necesario que te vuelvas al primer amor. Es necesario que le digas: apasioname, Cristo. Te necesito en mi vida. Miren, y yo sé que en este lugar el enfermo, el que tiene drogas, va a salir sin drogas. El que tiene problemas en la sexualidad va a salir sin esos problemas. Porque cuando Cristo viene a los campamentos, que es el cuerpo se llena del poder de Cristo. Entonces lo que antes no era posible, es posible, porque Cristo tiene el poder de levantar a un muerto de la tumba. Y si tú estás muerto, hoy resucitas por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. El Señor está resucitando personas que en este lugar están muertas, tal y como lo escuchan, muertas, secas. Ya no hay fluir de Dios, ya no hay intimidad con Dios. El Señor pone su mano sobre ustedes. Padre, yo te pido que pon tu mano sobre cada persona que está acá. Y si alguno de ellos se ha secado, vuélvelos a avivar. Vuélvelos a que sientan tu pasión. Vuélvelos a hacer sentir tu presencia, Dios. ¿Por qué crees que vinieron nuevamente esas noches de insomnio? Te dice Dios. Esas noches donde no puedes dormir. Esas noches donde miras el reloj una y otra vez. Yo no estoy ahí porque yo soy un Dios de paz. Yo he prometido que daré paz, que en paz se acostarán y asimismo dormirán, porque solo el Señor los hace dormir confiado. Que es ese momento de desvelo, que es esa depresión en la que estás,
Estás por causa de que no has seguido mi primer amor. Por eso tu marido se fue, porque estaba en primer lugar. Por eso es que han pasado tantas cosas y desgracias en tu familia, porque en un momento me dejaste a mí y colocaste cualquier otra cosa que no sea yo. Dios, por último quiero decirles que uno de los predicadores llamado Spurgeon dijo: es necesario que Dios venga a nuestros campamentos para que seamos realmente hombres de bien, para que el Dios nos pueda colocar como antorcha de este mundo. Solo así se erradicará el pecado en la iglesia. Solo volviendo al primer amor, el mundo saldrá de la iglesia, y entonces Dios tendrá esa iglesia resplandeciente, esa iglesia genuina, esa iglesia blanca y pura y sin mancha, esa iglesia preciosa. Solo se logrará si en realidad haz que Cristo venga a tus campamentos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Es un gran movimiento lleno de poder. Los enfermos se sanan, milagros se ven. Puedo ver